Seguir comiendo. Um, Número 5, con esto terminamos. Cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. La clave entonces es identificar el género y aplicar las reglas interpretativas correctas para este género. Si tuviéramos varios meses, podríamos tomar cada género y mostrar todas las reglas interpretativas para cada género. Eso no podemos hacer. Entonces, rápidamente quiero mostrar quizás 2 reglas por cada, los 3 géneros más comunes. Primero, Kevin Van Hooser es un autor, ha escrito muy buenos libros sobre la hermenéutica. Él dice, géneros literarios son como juegos literarios. La tarea del intérprete es determinar cuál es el juego que se está jugando. Solamente así van a tener sentido los movimientos individuales. Entonces, otra vez la importancia de identificar el género. Empezamos con las cartas. Las cartas, voy a compartir solamente 2 cosas. Okay, primero, es importante reconstruir la situación detrás de la carta. Okay. ¿Por qué? Las cartas son documentos ocasionales. Documentos escritos para responder a una situación específica en una iglesia específica en un momento de tiempo. Hasta Romanos. Mucha gente dice, no, Romanos es un tratado teológico. No. Romanos es una carta escrita a una situación real en una iglesia en Roma. Y Pablo escribe porque él se enteró de ciertas cosas en la iglesia y su carta es una respuesta. Entonces, la idea es básicamente esto. Hay una iglesia histórica en un lugar, una ciudad, ¿no? Y surge un problema o una situación en la iglesia. Algo real ocurre. El autor se entera de esa situación. Y él escribe la carta como una respuesta. Él no podía ir a la iglesia. La carta es su presencia en una forma escrita. ¿No? El autor no pudo ir, entonces él escribe la carta y la carta es un sustituto, digamos, por su presencia. Entonces, si yo voy a entender la respuesta del autor, yo tengo que entender algo de la situación. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, en Gálatas hay un problema con un grupo de oponentes? Se oponen a ciertas cosas en la iglesia. ¿Cómo es que yo puedo entender lo que los oponentes creían y enseñaban? ¿Cómo puedo yo entender? ¿Tenemos un documento de ellos? ¿Tenemos algo histórico de ellos? ¿Algún escrito de ellos? ¿Alguna costumbre de ellos? No tenemos nada. ¿Cómo sabemos lo que ellos enseñaban? La respuesta del autor. Exactamente. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí estoy. Yo estoy, ustedes están acá y suena el teléfono. Y yo contesto y yo empiezo a hablar con un amigo. Y estamos conversando y yo digo, y no lo puedo hacer. No puedo hacerlo. Él dice, ¿pero por qué? Bueno, ustedes no saben eso. Yo digo, es porque no hay plata. O sea, no hay plata, entonces yo no lo puedo hacer. Entonces yo cuelgo. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué problema tenía? No había dinero. Pero para lo que la persona estaba diciendo. Ok, no. Lo que pasa es que yo quería comprar un anillo para mi esposa y solamente había de oro. Yo quería de plata. Entiendo el problema. La respuesta de ustedes es natural, normal.
porque escucharon algo y llegaron a una conclusión, pero no tenían toda la información. Estudiar las cartas es como escuchar una conversación telefónica, pero un lado de la conversación. Y tenemos que adivinar lo que el otro lado está diciendo. Eso es lo que se llama reconstruir la situación. El problema es que no tenemos toda la evidencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Leemos Colosenses, por ejemplo, y notamos que hay ciertas enseñanzas falsas, ciertas ideas equivocadas. Y llegamos a una conclusión por eso. Pero realmente no sabemos quiénes eran y qué es lo que realmente enseñaban. Lo que sabemos es la respuesta de Pablo ante ellos. Es igual en todas las cartas. En todas las cartas. Entonces, tenemos que saber algo de la situación detrás. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque no tenemos todos los detalles. Solamente tenemos la respuesta. No tenemos la pregunta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, la misma carta es la mejor fuente de información sobre el trasfondo de la carta. Entonces, tenemos que leer toda la carta, observando cuidadosamente en toda la carta cualquier pista que encontremos sobre el propósito por el cual el autor escribió su carta. Entonces, leemos Gálatas y leemos vez tras vez tras vez, notando qué es lo que Pablo dice en cuanto a los oponentes y cómo lo dice. Porque no solamente el contenido, es el tono con el cual él habla o escribe también, que nos da pistas. Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿no? Muy fuerte. Pablo tiene un tono muy fuerte en la carta. Entonces sabemos que hubo un problema muy, muy serio en la iglesia. Entonces yo leo la carta vez tras vez y observo todas las pistas que la carta da de las enseñanzas del autor, lo que dice en cuanto a los oponentes, de la situación que estaba pasando en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tengo que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Otra vez, solamente tenemos la respuesta y no tenemos las preguntas. Entonces, observar los detalles sobre los destinatarios y su situación. Observar las enseñanzas, mandatos o correcciones del autor. Si yo digo, he manejado con Pastor Pablo, es una experiencia linda. Entonces, si yo estoy en el carro con Pastor Pablo y yo le digo, cuidado, curva peligrosa. ¿Hay algo detrás de eso? O sea, pregunto, ¿estoy creyendo yo que él es descuidadoso en manejar? Y por eso le digo, puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que simplemente yo veo algo que me asusta y no tiene nada que ver con él y su forma de manejar. Mi punto es esto. No siempre el hecho de que el autor exige algo o corrige algo significa que la iglesia estaba haciendo esa cosa. Puede ser que sí, puede ser que no, depende. Lo que tenemos que hacer otra vez es leer observando todo el panorama para poder llegar a esa conclusión. ¿Me explico? No podemos asumir porque él dice A que necesariamente es porque no existía A allá. No necesariamente. Puede ser que no. Depende. Entonces yo tengo que observar con mucho cuidado, ¿no? Vez tras vez, todas las pistas que el mismo libro da. Cualquier pista acerca del propósito del autor en escribir la carta. Filipenses, por ejemplo. Todos dicen que el propósito de la carta tiene que ver con gozo, ¿no? El tema es gozo. Pero la misma carta dice exactamente cuál es el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta de Filipenses? ¿Por qué Pablo escribió Filipenses? ¿Cómo? Ok, exactamente. Es una carta de agradecimiento por una ofrenda
que él recibió de ellos. Ahora, él aprovecha para tocar otros temas, pero la ocasión de la carta es, Pablo recibe una ofrenda en la cárcel y él quiere agradecer. Entonces, Romanos también. Romanos da una pista de su propósito creo que es capítulo 13. Mi punto es, hay que observar cualquier pista acerca del propósito y detalles sobre cualquier problema, oponentes, etc. Es observación, es la cosa. No es algo mágico, no es algo netamente gramatical, es observar los detalles de la carta maestra. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Y tenemos que escribir un resumen de la situación detrás de la carta. Entonces, si tú te toca enseñar Filipenses a un grupo de jóvenes, niños, adultos, ¿no? O simplemente quieres estudiar. Tú haces tu trabajo de observar, empezando en el mismo libro. Y después, tú puedes ir a otro libro. ¿Qué otro libro me puede ayudar a entender Filipenses, por ejemplo? Hechos, exactamente. Entonces yo voy a Hechos 16 y allí encuentro información sobre Filipos y la fundación de la iglesia. Hago todas mis observaciones, después escribo un resumen de la situación. Algo breve, donde yo estoy explicando, eso es lo que pasó y la razón por la cual el autor escribe esta carta. Esa es la primera pauta en las cartas. Es reconstruir con cuidado, con humildad, no diciendo que así era necesariamente la situación detrás de la carta. Y número 2 es analizar en base a esto el argumento del autor. El argumento se refiere al desarrollo en el libro del plan o propósito que el autor tenía en mente al escribir la carta. Cada autor escribe su carta, en este caso, con un propósito en mente. Tiene un argumento, un plan que quiere comunicar. Y nuestro trabajo es seguir ese argumento. No es como las cartas que mi mamá me escribía cuando yo estaba en la universidad. Mi mamá escribía una carta así. Tu tío murió ayer. Cenamos espagueti esta noche. Tu papá perdió el partido. El perro está enfermo. Entonces, así. Con una persona con déficit de atención, ¿no? No, las cartas por lo general tienen un hilo de pensamiento desde el inicio hasta el final. Y lo que tenemos que hacer es seguir ese hilo para entender cuál es el propósito que el autor tenía en toda la carta. Cuál es su argumento, su propósito, su plan en toda la carta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que dividir toda la carta según los distintos temas que se trata. Porque cada tema es un contexto. Cuando el autor cambia el tema, es un cambio de contexto. Entonces yo leo anotando. Mira, el contexto empieza en verso 1 y termina en verso 6. Uy, hay nuevo tema. Y eso sigue hasta el verso 11. Y ahí cambio de tema hasta el verso 29, ¿no? Entonces yo leo toda la carta varias veces, dividiendo la carta según los distintos contextos. Lo bueno de las Biblias modernas es que muchas veces ellos hacen ese trabajo para nosotros. Aunque no es inspirado y muchas veces yo creo que se equivoca. Pero por lo menos es un buen inicio en el trabajo. Analizar cada párrafo. Entonces yo divido el libro según párrafos, según contextos. Y después voy a leer cada párrafo y voy a analizarlo. ¿Cuál es la idea central de este párrafo? ¿Cuál es la idea central de este párrafo?
a lo largo de todo el libro, ¿no? Y escribir un resumen de la idea central de cada párrafo. Este párrafo se trata de esto de esto. Pero al final yo tengo que ver cómo se conectan. Porque la carta no es un conjunto de secciones aisladas. Cada sección tiene que ver con el propósito central. Entonces yo divido todo, analizo todo, escribo un resumen de cada uno y después tengo que ver cómo es que A, B, C y D conectan, ¿no? ¿Cuál es el hilo que conecta todo este argumento del autor? Y escribir al final un resumen del argumento de toda la carta. Hace años yo enseñé un curso de las cartas paulinas y la tarea para los estudiantes era leer cada carta y escribir un resumen del argumento de cada carta. Terminando el curso, ellos tenían 13 resúmenes, todas las cartas de Pablo. Muy valioso, ¿no? Poder tomar toda la carta y resumirlo en el argumento principal. Es muy buen ejercicio. Un problema a veces en la predicación expositiva mal hecha es que estudiamos un libro como Filipenses y el pastor explica cada texto de una forma excelente. Llegamos al final y alguien pregunta, ¿de qué se trata el libro de Filipenses? Y no saben. Saben lo que esta porción y esta porción y esta porción dice, pero no necesariamente captan el mensaje central de toda la carta. Esa es la meta. Queremos saber de qué se trata la carta. Otro detalle. ¿Se acuerdan cuando cartas llegaban a la casa? Cuando había un cartero y él... ¿Qué hacíamos? Recibimos la carta, abrimos el sobre, sacamos la carta y leímos una línea, ¿no? Y después guardamos en un cajón para el día siguiente, ¿no es cierto? Y sacamos el día siguiente y leímos una línea y después guardamos para otro día, ¿no? Así siempre leíamos las cartas que llegaban a la casa, ¿no? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Y por qué no leemos la Biblia así? Si son cartas. Las cartas del Nuevo Testamento son cartas que tienen un mensaje. Si yo leo un párrafo y guardo la carta para otro día, estoy perdiendo el hilo de pensamiento. No, la idea es leer toda la carta para entender cuál es el mensaje del autor en esta carta. Después, si yo quiero analizar ciertas secciones, está bien. Pero yo necesito ver todo el panorama para poder entender el mensaje de la carta. Pero casi nunca lo hacemos, ¿no? Es una causa por la cual no entendemos muchas veces la carta. Ok, preguntas sobre las cartas. ¿Alguna pregunta? Y son muy extensas, como Romanos, Hebreos. Ahí puede que haya un tema principal y secundario, o siempre va a haber uno que conecta todo. No, yo creo que sí hay temas secundarios en todas las cartas, hasta las cartas más pequeñas. Pablo toca varios temas. Era un pastor y él aprovechaba de situaciones para tocar varios temas. Pero generalmente hay un tema o una idea global también, ¿no? Un propósito como Filipenses, ¿no? Gozo está ahí, pero el propósito principal por la carta es agradecimiento. Romanos tiene un propósito, Pablo estaba preparándose para una nueva misión y quería la aprobación de la iglesia. Pero él aprovecha para hablar de su evangelio, la relación entre judíos y gentiles y varias otras cosas, ¿no?
Entonces, sí, buena pregunta. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre las cartas? ¿No están escuchando? Hay más detalles. Una cosa, yo mostré el otro día un diagrama de flujo. En las cartas, analizar la gramática es algo importante. ¿Por qué? Porque el argumento es un argumento muy detallado muchas veces. Y para entenderlo bien, uno tiene que entender cómo se conectan las frases, ¿no? Las ideas. Entonces, yo siempre hago un diagrama de flujo que demuestra los distintos énfasis de cada párrafo de la carta. Ok, no sé qué hora es. Ok, tenemos. Okay. La interpretación de los narrativos. Algunas pautas. Primero, los narrativos relatan la verdad de una forma implícita o indirecta. Enseñan verdades, sí, pero no directamente, sino indirectamente, a través de una historia. Por muchos años, los cristianos conservadores siempre decían, no podemos encontrar teología en los narrativos. Pero esto no es verdad. Hay mucha teología. Pero se enseña la teología de una forma implícita, indirecta. No es proposicional. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos discerniendo teología a través de actos o discursos, no a través de proposiciones. El significado de un narrativo se encuentra en la historia como un todo y no en los detalles aislados. Este punto es recontra importante. La historia de los 3 chanchitos, que es una historia muy importante para la iglesia. El punto de la historia no se encuentra en la primera estrofa, la segunda estrofa, la tercera estrofa, sino en la historia como una unidad. Si yo tomo la primera estrofa y yo a través de eso yo saco una conclusión, estoy perdiendo la historia. Una vez estaba en una iglesia y el pastor iba a predicar sobre Lázaro y hizo esa historia en 2 semanas. La primera semana dejó a Lázaro en la tumba. Y yo dije, ¿cómo puedes dejar a Lázaro en la tumba? Es el punto de la historia. Sería como predicar el primer chanchito y tener todo un mensaje sobre el primer chanchito. No puedes hacerlo, es una tontería. Si vas a predicar un narrativo, tienes que predicar todo el narrativo. ¿Por qué? Es una historia. No puedes romper la historia para decir, hoy día voy a hablar como este pastor de cómo tratar a la gente sufriente. No es el punto de Juan 11. El punto de Juan 11 tiene que ver con la resurrección de Lázaro. ¿Me explico? Tenemos que tomar como unidad la historia y entender el punto de la historia como una unidad. No puedes sacar oye, mira, esto es muy bonito, mira lo que pasó acá. No, eso es abusar de la historia. 3. Los componentes principales de los narrativos. Primero, los personajes. Son los actores principales en un narrativo. ¿Quiénes son los principales personajes? Hay un protagonista. El protagonista es la persona que el autor o el narrador quiere que nosotros nos identifiquemos con esa persona. No necesariamente es la persona buena, generalmente sí, pero es la persona que la audiencia debe mirar y identificarse con esa persona. El antagonista es el que está en contra, ¿no?, del protagonista. Agentes. En toda historia hay un montón de personajes
que juegan un rol funcional. Se llaman agentes. Están ahí porque alguien tiene que llevar el agua a la mesa. Entonces el narrador dice, hoy voy a tener un mozo que lo hace. Pero el mozo no tiene un significado muy importante. Está ahí para que la historia tenga sentido. La mayoría de los personajes en un narrativo son agentes. Juegan un rol funcional. No encontramos significado a través de ellos. Simplemente están ahí para llenar la historia. Narrador. El narrador en los narrativos es recontra importante. Porque el narrador es el ojo a través del cual nosotros vemos la historia. Pregunto, ¿cómo es que nosotros sabemos lo que pasó entre Amnón y su hermana Tamar? ¿Cómo sabemos? Porque dice en el texto que él votó a todos y estaba ahí solo, él con su hermana. ¿Cómo sabemos lo que pasó? No. Amnón no nos dijo nada, Tamar no nos dijo nada. ¿Cómo sabemos? El narrador. El narrador entra donde nadie puede entrar, tiene acceso a cosas inaccesibles, a veces tiene como una clase de omnisciencia. Es una técnica, el narrador es una técnica que el autor usa para contarnos cosas que no podemos saber. ¿Cómo sabemos que Sara se ríe en su corazón cuando hay el anuncio de que ella va a tener un hijo? Porque el narrador nos dice. O sea, mi punto es, tienes que observar con mucho cuidado cómo el narrador funciona en una historia. En Marcos 7, Marcos está contando la historia y después hay un paréntesis que dice, los fariseos no comen si no lavan las manos. Otro dice, Jesús dijo esto y al decir eso, declaró toda la comida limpia. Es un paréntesis, está interrumpiendo la historia, el narrador. Esas interrupciones son muy importantes porque trae un mensaje que era imposible saber, pero es esencial entender para la historia. Entonces, mi punto es, el narrador es un personaje que es invisible, pero recontra importante. Entonces, tienes que observar cómo él relata la historia, cuando él interrumpe el discurso o los eventos, etc. La trama, un actor más. Dios. Dios es el punto de cada narrativo. Aún en el libro de Esther, cuando no aparece, o Ruth, cuando no aparece, las mujeres llegaron cuando empezó la cosecha. Dios estaba ahí obrando, trabajando. Es obvio, su soberanía está ahí. Sin mencionar a Dios, pero Dios está ahí. Entonces, Él siempre es el actor principal en cada narrativo. Entonces, tienes que observar el obrar de Dios, aun cuando parece que Dios no está obrando en la narrativa. Ok, la trama es ¿Eso depende del tipo de narrador? Tipo de narrador. Sí, porque a veces el narrador es muy explícito y a veces no. Si quieres decir con tipo eso. Otro aspecto es el ángulo de la cámara. Tenemos una cámara acá que cambia cuando yo me muevo. Pero ustedes han visto una película cuando el ángulo de la cámara cambia y nos da una perspectiva diferente. Es igual en los narrativos. A veces el narrador cuenta el relato desde la perspectiva de Dios.
A veces desde la perspectiva del personaje principal, a veces desde la perspectiva de la audiencia. Entonces uno tiene que notar, mira, desde qué perspectiva está contando la historia. Entonces, en ese sentido, sí hay una variedad de formas de comunicar el mensaje. Es simplemente un asunto de observar. ¿Ok? Ok, la trama es el arreglo de los acontecimientos según el propósito del autor. Es decir, es como el argumento en la carta. Es el hilo que se ve por toda la historia que nos lleva a entender el mensaje. Ustedes han visto películas, ¿no? En una película hay una trama, siempre. O sea, un argumento, una idea. Alguien te dice, ¿de qué se trató la película? Y tú dices, mira, se trató de ABC. Esa es la idea en los narrativos. Lo que queremos ver es cuál es el argumento, cuál es la trama, cuál es la idea central del texto. No se trata de todos los detalles. Los detalles nos llevan a ver la trama, pero no enfocamos los detalles, sino la trama en sí. Hay una variedad de formas de mostrar la trama, pero la forma más común es esto. Hay una introducción donde el autor da ciertos detalles detrás del relato. Y después hay una crisis o una tensión. Piensen, por ejemplo, en Génesis 22, el sacrificio de Isaac. ¿No? El autor empieza contando algo del trasfondo y después nos enteramos de que Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Y en todo el desarrollo del relato, la tensión sube, hasta el momento cuando está así con el cuchillo y llegamos a un clímax. En ese momento hay una resolución. Dios dice, basta. Y muestra el otro animal y todo cambia. Y hay la tensión baja y hay una resolución y después una conclusión. En muchos de los narrativos sigue algo similar, donde hay tensión. Tensión no necesariamente entre dos personas. Puede ser una tensión teológica, ¿no? Puede ser una tensión o un conflicto entre personas, puede ser una variedad de formas. La idea es seguir el avance de la historia, notando cómo sube hasta un clímax donde hay una resolución, etc. Hay tramas donde es así, sube, hay una pequeña resolución, baja la tensión y hay otro conflicto y sube otra vez. Y después otra resolución. ¡Pum! Hay ciertos narrativos donde nunca hay resolución. Y sigue por capítulos y capítulos sin resolución. Entonces es un asunto de observar, ¿no? Cómo el autor, el narrador está contando la historia. Y hay el escenario, son los detalles del lugar, tiempo, cultura, donde acontecen los eventos relatados. Sabemos que, por ejemplo, hay cambios de episodios. Y ustedes han ido al teatro. ¿Cómo cambian el escenario? Baja la cortina y detrás cambian todo. Bueno, en los narrativos del Antiguo Testamento no hay cortina. Pero la cortina es un cambio de personaje, de tiempo o lugar. Y cuando hay un cambio así, sabemos que hay un cambio de escenario. Entonces, es un asunto otra vez de observar esos detalles. El punto de vista es lo que mencioné, del ángulo de la cámara, desde el cual está contando la historia. Y hay distintas técnicas literarias como repetición, contraste, comparación, ironía, presagio, etcétera, etcétera, que uno debe notar también en los relatos. Básicamente es
algunos ingredientes para analizar un narrativo. Para mí la cosa más importante es número 2. Número 2. Tienes que buscar en la historia como unidad la idea central, no en los detalles aislados. ¿Okay? No vamos a predicar sobre un detalle que no es céntrico. Queremos predicar, enseñar toda la historia, porque la historia es una unidad. Ok, poesía. En la poesía, dos características principales. Primero es el paralelismo. Mencioné esto el otro día. El paralelismo es dos o más frases que son paralelas y que corresponden la una con la otra. Está en todo lugar en la poesía, en la sabiduría, la literatura sapiencial. Todo lugar hay paralelismo. Varios tipos, hay como 5 tipos, pero 2 que quiero mencionar que son los más comunes. Primero es el paralelismo sinónimo, por ejemplo en Job 34:11. Porque él pagará al hombre según su obra, y él retribuirá conforme a su camino. Entonces hay 2 líneas que no enseñan 2 principios diferentes, sino enseñan la misma cosa. La segunda línea simplemente refuerza la primera línea. Dice, pagará y retribuirá, es la misma idea. Su obra, su camino es la misma idea. Entonces el autor simplemente está diciendo la misma cosa en 2 líneas. La segunda repite la primera. Y hay paralelismo antitético, donde la primera línea y la segunda están en una relación de contraste. Entonces el autor dice, el odio despierta rencillas, pero, ahí es la clave, el amor, que es el opuesto de odio, cubrirá todas las faltas. Entonces, no son 2 enseñanzas, es una sola. El paralelismo demuestra 2 lados de la idea que él quiere. Entonces, hay otra forma que es donde la primera línea, la segunda línea aumenta la idea de la primera línea. Dice algo y después la segunda línea repite, pero agrega otro detalle. Es como una escalera, así, subiendo. Pero la poesía está repleta de paralelismo. ¿Han estudiado esto antes algunos? Es muy importante poder identificarlo. Yo he escuchado donde tratan de analizar cada línea y dan significado diferente, ¿no? Pagará no es exactamente igual como retribuirá. Es verdad, pero es paralelismo. Así se hablaba. Es un género literario. Entonces, no gastemos tiempo en tratando de distinguir exactamente cómo son diferentes. Está diciendo la misma cosa. Ok, segundo es el lenguaje figurado. Lenguaje gráfico, lenguaje vívido, lenguaje que pinta imágenes usando un significado de una palabra que no es su significado usual o literal. ¿No? Mencioné el otro día que nosotros decimos que interpretamos literalmente, pero tenemos que entender lo que eso significa. Significa según el propósito del autor. Cuando usa lenguaje figurado, no es literal. Entonces, interpretar literalmente el lenguaje figurado significa según el propósito de la figura. Si es hipérbole, ¿saben lo que es hipérbole? Exageración para enfatizar algo. No vamos a tomarlo literalmente. Si fuera así, ninguno de nosotros tendríamos ojos ni manos. Porque Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, saca. ¿No? Es hipérbole. Por si acaso no hay un lugar en Jerusalén, se llama la aguja
¿Cómo es? La puerta de la boca. Sí, no hay un lugar. Es mentira. Es hipérbole. Está usando hipérbole, diciendo, es más fácil para un rico pasar por el ojo de la aguja que entrar en el reino de Dios. Muchos han dicho, no, es que hay un lugar. No, no es así. Ok, Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, el autor está hablando usando una figura. La casa de Israel es el pueblo de Israel. No es que está hablando de una casa, ¿no? El pueblo de Israel es la viña de Jehová. No está hablando literalmente, salud. Sino otra vez está usando una figura, ¿no? Para describir una verdad. La clave, entonces, es descifrar el lenguaje figurado y observar el uso del paralelismo y otras técnicas literarias. En la interpretación del lenguaje figurado hay 3 pasos. Primer paso es yo tengo que identificar cuál es la cosa literal. En este texto, una viña es algo literal. Entonces yo tengo que visualizar cómo es una viña. Si no hacemos esto, no funciona la figura. Entonces, ¿cómo es una viña? Y yo tengo que identificar en mi mente, visualizar cómo era una viña en ese tiempo. Y era una viña que pertenecía a Jehová. La primera pauta es visualizar la parte literal. Segundo, es identificar la parte figurativa. En este caso, la viña de Jehová es la casa de Israel. Perdón, es otra. La viña de Jehová significa el pueblo de Dios. Entonces, esta parte, yo tengo que decir, pueblo de Dios, una viña. ¿Cómo son iguales o similares? ¿Cuál es el punto de comparación? Es la tercera pauta entre las dos cosas. Dios es nuestro Padre. Entonces, la parte literal es Padre. Tengo que visualizar cómo es un Padre. La parte figurativa es como Dios es nuestro Padre. Y el punto de comparación. Dios no es un padre en todo sentido, ¿no es cierto? Nunca ha tenido relaciones sexuales con una mujer. Entonces, no es que el autor al usar esta comparación está hablando de Dios como padre en todo sentido. Tiene una idea en mente. Y lo que tenemos que hacer es encontrar ese punto de comparación entre la parte literal y la parte figurativa. Ok. Terminó. Uy, hace 4 minutos. Otra vez lo hice. ¿Alguna pregunta? ¿O era tan claro o era tan no claro que... Hay veces que esa comparación o ese punto de comparación no es tan evidente. No aparece ni siquiera en una segunda línea, sino que aparece, por ejemplo, en el Salmo 62 que estuve viendo hace poco, la palabra, en el primer verso, la palabra alma tiene otro significado que expresa en el verso o en el texto, tiene un significado más profundo que el autor quiere entregar. Entonces, y muy diferente, porque en el diccionario bíblico la palabra alma para ese texto se aplica como respirar o refrescar. Y son dos cosas distintas, alma y respirar y refrescar finalmente. ¿Cuál es el punto de comparación ahí o el punto intermedio en el que uno puede llegar ahí para hacer una buena interpretación? Ok, dos cosas. Primera cosa es, sábado vamos a hablar de cómo estudiar palabras y vamos a ver por qué el diccionario está diciendo lo que dijo, ¿no?
tiene que ver con la naturaleza del lenguaje y de las palabras. Tú no puedes descifrar el lenguaje figurado sin el contexto. El contexto, por lo general, te va a dar una pista. Si no te va a dar una pista, otra cosa sería cuál era el uso común de esa figura en el mundo antiguo. Porque muchas veces usan figuras comunes que toda la gente sabía porque siempre significaba esa cosa. Tercero, tendría que ver en otros textos cómo se usa esa figura también para poder comparar. Si no encuentro a través de esos 3 pasos un significado claro, entonces yo no tengo respuesta. No sé cómo voy a poder interpretar. Por lo general, es el contexto que aclara el punto de comparación. Por lo general. O es porque es lo que se llama una figura común que casi siempre tiene la misma idea o el mismo significado. ¿Otras preguntas? Okay. Bueno, mañana vamos a hablar del contexto, 3 tipos de contexto. No vamos a terminar mañana, sábado parte, y también vamos a hacer un estudio de palabras el sábado también. Hermanas, ¿podrías orar para terminar el tiempo, por favor? Agradecemos, Señor, el poder estar delante de su presencia, únicamente por el mérito de Cristo. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por el conocimiento que usted nos brinda y que nos permita comprender para mejorar nuestra interpretación, Señor, de su revelación. Porque es usted quien ha querido revelarse a nosotros y nosotros, por gracia, estamos aquí y queremos saber y conocer más. También porque usted lo ha puesto, Señor, porque usted pone en nosotros el querer como el hacer. Así le rogamos que este conocimiento no se quede superficialmente, sino que pueda, Señor, ayudarnos en nuestro día a día, podemos aplicarlo, Señor, en toda nuestra vida, en nuestros devocionales, en nuestras lecturas, en cómo predicamos incluso el Evangelio, en cómo interpretamos todos los pasajes, Señor, en cómo entendemos el significado de lo que usted nos habla. Señor, ahora también le rogamos que nos dirija a nuestros hogares, que podamos cada uno de nosotros llegar con bien, Señor. Usted guarde a nuestros hermanos, a nuestro pastor, a nuestro profesor, para que, Señor, podamos llegar a nuestros hogares sin novedad. Todo esto se lo damos al Padre por Cristo. Amén. Amén. Bendiciones.